Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien y yo estoy aquí reportándome con otro videíto de historia. Ahora les voy a hablar sobre algo que es muy popular en la Edad Media, que son las quemas de brujas. Pero ¿por qué les quiero hablar de esto? Pues nada más porque se me ocurrió hablarles de esto y ya. Durante la Edad Media la quema de brujas se hizo tan popular que hasta la fecha sigue siendo un proceso extremadamente conocido, pero solamente se sabe eso. Hubo una gran quema de brujas y hasta ahí no se sabe cuál fue el proceso, por qué empezaron a quemar brujas, qué pasó entre cuando empezaron a quemar brujas y qué pasó después. Y para eso estoy yo, para explicarles qué pasó. Pues empecemos con esto. Fueron de 40.000 a 60.000 los casos registrados como brujería. Pero no nos quedemos con esta información solamente, porque además de los que sí estaban registrados, hubo varias personas que murieron en el proceso de confesión. Obviamente no eran brujos, pero se quedaron ahí, y también hubo varios que murieron por linchamiento. La brujería está registrada por Europa desde hace muchísimos siglos, pero no fue sino hasta el siglo XIII, más o menos, que comenzaron a hacerse más populares las brujas y los casos de brujería. ¿Por qué me estoy refiriendo solamente a las brujas? Bueno, pues porque cerca del 80%, si no es que más, personas acusadas por brujería eran exclusivamente mujeres. Pero bueno, estas persecuciones empezaron a ser organizadas por la iglesia frente a los nuevos movimientos religiosos como los cátaros. Fue así que se le dio un poco de poder a la Inquisición y paulatinamente fue creciendo este poder. Para empezar debemos decir que la brujería y la herejía no eran lo mismo, pero con el tiempo fueron consideradas iguales. En 1233 el Papa Gregorio IX promulgó una bula, Vox in Rama, en la que se acusaba a una imprecisa secta de herejes alemanes de adorar a animales monstruosos, cometer sacrilegios y practicar rituales orgiásticos. Parece que en Roma tenían algo contra los alemanes, porque este tipo de acciones se realizaban a lo largo de todo el continente europeo y más allá. Posteriormente, en 1326, la bula Superilios Specula de Juan XXII equiparó definitivamente las prácticas o las creencias mágicas con la herejía, y así se permitió que los procedimientos inquisitoriales se convirtieran en algo normal. Luego, en 1484, el Papa Inocencio VIII, en la bula Summis Dissedirantes Affectivus, formuló una condena radical de todos aquellos que cometieran actos diabólicos y ofendieran así la fe cristiana. Y la bula decía lo siguiente: muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, íncubos y súcubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños aún en el vientre de la madre, han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir. Y sobre todo, reniegan blasfemamente de la fe que es suya por el sacramento del bautismo. Y a instigación del enemigo de la humanidad no dudan en cometer peores abominaciones y excesos más vergonzosos para el peligro mortal de sus almas. La lucha contra la herejía sirvió como una especie de pretexto para comenzar a perseguir brujas. En el siglo XV, más o menos, comenzaron estas persecuciones. En 1459, en la ciudad de Arras, gobernada por los duques de Borgoña, se acusó a un ermitaño por magia demoníaca, y esto desató confesiones en cadena. 29 acusaciones y 12 ejecuciones fueron el resultado de acusar a este ermitaño. Pero claro, debemos tener en cuenta que todo esto se consiguió mediante la tortura, así que si a ti te están torturando, pues creo que vas a decir que sí a todo para que dejen de hacerlo. Este asunto provocó la intervención de Felipe el Bueno, quien aprovechó para decir: no, están como que se están pasando mucho, así que por favor déjenmelos en paz porque estas acusaciones puede que sean falsas. El periodo más intenso de persecución de brujas fue a mediados del siglo XVI y acabó la primera mitad del siglo XVII. Obviamente hubo más casos después y antes, pero esto fue lo más intenso. También cabe destacar que esta fase corresponde en parte a una llamada pequeña era glaciar, donde el empeoramiento climático trajo muchas condiciones malas para cosechas. También puede haber afectado varias áreas de Europa en diferentes momentos, de entre 1580 a 1630. Después de esto siguió una oleada de peste en 1630. Así que ridículamente se acusaba a las personas por esta pequeña era glacial y las cosechas malas, además de la peste. Suena un poco ridículo. La caza de brujas no tuvo el mismo impacto en algunos países y en otros sí. Siempre tenemos a un optimista cuando está trabajando, y en esta ocasión fue Alemania. Para ponerlos un poquito más en contexto de qué tan en serio se tomaron esto, dos monjes dominicos alemanes, Heinrich Kramer y Jakob Sprenger, escribieron el libro llamado Malleus Maleficarum, o El martillo de las brujas, en 1487. Este libro se convirtió en una especie de bestseller porque tuvo 12 ediciones. Este libro se puede dividir en tres. Número 1, las brujas existen. Número 2, las formas de brujería siempre con el diablo como intermediario. Y número 3, cómo eliminar la brujería.
Para esto las acusadas debían de confesar que eran brujas. ¿Y cómo conseguías esto? Pues mediante una práctica que se volvió extremadamente normal. Las torturaban. Una vez que habían confesado que eran brujas, bueno, decían, ok, yo te confieso y ya te puedes marchar a que te ahorquen o te quemen tranquilamente, no te preocupes por nada, nosotros nos ocupamos del resto. Lo que las brujas hacían, según el Malleus Maleficarum, era transformarse en animales, crear ilusiones de que te habías transformado en un animal, volar, provocaban tormentas, eran promiscuas y creaban impotencia sexual en los hombres. Así como tú estás pensando que esto era una estupidez, pues en aquel tiempo había gente que pensaba lo mismo. Pero estos dos alemanes escribieron el libro muy serios, como cuando alguien cuenta algo que parece chiste y te quieres reír, pero no lo haces porque esa persona está muy seria y te hace pensar, a lo mejor estoy mal yo porque no se está riendo él. Regresemos a los procesos de brujas. La gran mayoría se llevaron a cabo en Alemania. ¿Recuerdan la cifra que les dije al inicio de entre 40.000 y 60.000 casos registrados? Pues en Alemania se llevaron a cabo la mitad de esos casos. Entre 22.000 y 25.000. Ya estamos viendo la magnitud que tuvo en Alemania. ¿Pero por qué? En las primeras décadas del siglo XVII en particular estalló una auténtica psicosis colectiva al sureste del país, donde se desarrollaron procesos masivos en los que condenados y ejecutados contaban por centenares. Una causa fue la fragmentación del Sacro Imperio Romano Germánico. Al no haber una autoridad política fuerte, cada ciudad se enfrentaba al fenómeno como podían. Vive, vive, muere. Vive, 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 muere. Y por esta razón varios grupos de protestantes, católicos, cristianos y diferentes religiones tuvieron muchos problemas, haciendo que las acusaciones incrementaran. Un testimonio de los procesos de Würzburg explica en una carta a un conocido en 1629, hay niños de 3 y 4 años, hasta 300, de los que se dice han tenido tratos con el diablo. He visto cómo ejecutan a chicos de 7 años, estudiantes prometedores de 10, 12, 14 y 15 años, también había nobles. Sin embargo, quien escribió esta carta también estaba convencido de las acusaciones. No hay duda de que el diablo en persona, con 8.000 de sus seguidores, mantuvo una reunión y celebró una misa entre todos ellos. En otros lugares de Europa también hubo procesos un tanto masivos, en lugares que estaban fuera de las ciudades centrales, donde tenían más autoridad los gobernadores. Por ejemplo, en Francia, un juez de Burdeos llevó más de 80 personas a las hogueras. Y hubo más acusados, pero cerca de 500 de estos se salvaron por su edad, eran demasiado jóvenes. En Lorena, un magistrado también mandó a cientos de personas a la hoguera. O sea que, en cambio, el Parlamento de Francia hacía tribunales para decidir si eran ciertas estas acusaciones o no eran ciertas. En Inglaterra, hasta 1640 no se habían quemado a más de 44 personas, pero con las guerras que empezaron a surgir, la quema de brujas aumentó considerablemente. Por ejemplo, entre 1644 a 48, el juez Matthew Hopkins condenó a muerte a 200 personas. En la península escandinava, la brujomanía llegó hasta tarde, pero cuando lo hizo, causó demasiados estragos. En 1668, un juicio llevó a la hoguera a 30 personas acusadas de secuestrar niños y tener tratos con el diablo. Dio lugar a una caza de brujas generalizada en todo el país. 300 personas fueron ejecutadas, casi todas mujeres. Pero cabe resaltar que solo una fue quemada viva, ya que la costumbre era decapitarlas antes. En 1675, 3 pequeñas aldeas del centro de Suecia sumaban 670 habitantes mayores de 15 años y fueron ejecutadas 71 personas, 65 mujeres, 2 hombres y 4 niños. La base de estas acusaciones y posteriores ejecuciones eran testimonios de niños que habían dicho haber visto brujas. Otros lugares de Europa donde también hubo quema de brujas era en España, nada más que aquí era menor, mucho menor que en otros lugares. En 1526, una junta de juristas en Granada determinó que en adelante los casos de brujería serían competencia de la Inquisición y poco después se establecieron una serie de normas estrictas para los inquisidores, que debían comprobar si los acusados habían sido torturados, en cuyo caso las confesiones serían rechazadas. Aún así también se produjeron episodios de persecución masiva. Las brujas de Zugarramurdi, la localidad de Navarra en la que en 1609 fueron apresadas decenas de personas, la mayoría en base a acusaciones realizadas por niños, de nuevo. De ellas, 30 resultaron condenadas en un auto de fe, 11 a muerte, aunque solo se quemaron a 6, pues las otras habían fallecido en prisión. También hay que hablar de Italia, donde las quemas empezaron pronto, pero no fueron tantas como en otros lugares de Europa, a pesar de que ahí se habían promulgado las bulas papales.
En las áreas alpinas de Italia también hubo oleadas de persecución, especialmente en la década de 1630, propiciadas por una tensión confesional entre católicos y protestantes, así como por otras condiciones de pobreza en la zona por la cuestión de la peste de 1630 que mató a la mitad de su población. Pero no todo es malo y por fin vamos a hablar de algo que se fue de vacaciones y olvidó que tenía que seguir aquí. La razón. Por fin las personas comenzaban a criticar el hecho de que se comenzaran a quemar brujas por montones. Empezando porque se cuestionaban el hecho de que en serio fueran brujas, porque muchas de ellas, argumentaban estas personas, eran controladas por el diablo. Por ejemplo, cuando en la primera mitad del siglo XVI se pidió al jurista milanés Andrea Alciati su parecer sobre los procesos en el Valle Alpino de Valtellina, quedó impresionado por la dureza del trato infligido a los acusados y por el número de ejecuciones. Argumentó esto en algunas opiniones escritas donde criticaba duramente estos hechos. Más tarde, el médico bravazón Johann Weir afirmaba en 2 tratados que el demonio ejerce su poder confundiendo las mentes de las presuntas brujas, pero que también inducía a la sociedad a mucha credulidad. Incluso podemos tener a Voltaire y a Montesquieu quienes te recomendaban suscribirte al canal por escuchar todo lo que te dije. No, pero sí aseguraban que quienes eran perseguidos y quienes perseguían eran unos completos tontos por creer en cosas mágicas y de oscurantismo. Decían que solo el siglo de las luces podía superar todo esto. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado, que te haya encantado, que te haya fascinado este increíble proceso histórico complejo como todos los procesos históricos, tan complejo que incluía política, economía, cultura, choques de ideas, todo. Migró incluso a Estados Unidos con el caso de las brujas de Salem. Si te gustan este tipo de videos, recuerda que puedes darle al poderosísimo botón de suscribirte como te recomendaron Montesquieu y Voltaire hace rato, porque ya tengo algunos videos de otros sucesos históricos y pienso seguir subiendo más. También recuerda dejar tu bonito like y compartir este video con quien tú quieras, hasta para criticarme, no importa, tú compártelo. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!